1, y mientras que buscas 1 Timoteo capítulo 1, déjame recordarte que lo dije la primera vez que compartí sobre este libro y sobre 2 Timoteo y Tito. Déjame decirte que este año toca ratificación del Consejo o gente nueva, ratificar lo que hay o elección nueva. Y durante estas próximas semanas vamos a estar viendo algunas de las cosas que las cartas pastorales nos enseñan sobre la Iglesia. Algunos de los problemas que hay en la Iglesia, que son siempre más o menos desde aquella época hasta ahora, son muy similares. Las cartas pastorales nos hablan también del gobierno de la Iglesia, nos hablan de los requisitos de los líderes de la Iglesia, nos hablan de la ayuda social en la Iglesia, por ejemplo a las viudas, etcétera. Son cartas muy importantes que tienen que ver con la dinámica, la marcha de la Iglesia local. También, como sabéis, estamos orando y seguimos viendo el tema del relevo pastoral. Ya sabéis que dentro de poco me jubilo, para el año 2050, 2060, y estamos ahí en el Consejo y orando, yo creo que todos, espero que todos, orando para ese relevo pastoral. Y creo que el ver algunas de las cosas que aparecen en estas cartas tan importantes en la vida de la Iglesia nos puede hacer bien. De hecho, estoy seguro que nos va a hacer bien a la hora de pensar en la Iglesia, en la situación de la Iglesia y también en el liderazgo bíblico de la Iglesia. La primera semana que estuve compartiendo sobre esta carta, estuvimos hablando cómo Pablo se consideraba padre espiritual de Timoteo. No solamente Pablo era padre espiritual de Timoteo, sino que también de Tito. Y no solamente de Tito, sino también de Onésimo. Y no solamente de Onésimo, sino también se consideraba padre espiritual de la Iglesia en Tesalónica, de la Iglesia en Filipos, y de varias en Tesalónica, varias de las iglesias que vemos que él era el padre espiritual tanto de personas individuales como estos tres que he mencionado, como también de las iglesias. Para Pablo, Timoteo era su verdadero hijo en la fe. Y estuvimos viendo que la palabra que se traduce como hijo, hay dos palabras que se traducen como hijo en el griego. Una es huios, y esa palabra huios significa el sentido normal de hijo natural. O sea, eres mi hijo porque yo soy tu padre, te he engendrado. La otra palabra que se traduce también como hijo es tecnón, y la palabra tecnón aparece 100 veces en el Nuevo Testamento, y es una palabra que requiere y que nos habla de la ternura y del cariño de un padre. Estaba acordándome de la semana pasada cuando Rodrigo salió a compartir hablando de su hermano y de su familia acerca de este hermano pastor que ha escrito un libro de que no recibían el cariño y el amor de sus padres. Pues esta palabra es todo lo contrario, es el hijo que recibe el cariño y la ternura, el amor de su padre. Y Pablo consideraba a su hijo en este sentido, no en el sentido de engendrarlo naturalmente, porque él no era el padre físico, pero sí padre en el sentido de amor, de cariño, de entrega hacia Timoteo. Vimos también que no solamente lo consideraba su hijo, sino que lo consideraba su verdadero hijo. Es decir, Timoteo era una persona genuina, un creyente genuino, una persona sincera que realmente había creído en Cristo. Y también vimos cómo Pablo lo consideraba, le daba una serie de ánimos y de consejos para que ejercieran bien su labor pastoral y de liderazgo en Éfeso. Y hace 2 o 3 semanas, si recordáis, estuvimos hablando de algunas de las influencias que tuvo Timoteo. Timoteo significa el que adora a Dios, que es un nombre precioso. Y vimos que su abuela se llamaba Loida, que significa agradable. Y su madre se llamaba Eunice, que significa aquella que alcanza la victoria. Y vimos también cómo estas dos mujeres, y Timoteo, pero estas dos mujeres eran creyentes genuinas, que no fingían, es decir, no eran hipócritas en su fe. Vimos que su abuela y su madre le habían enseñado las escrituras desde la niñez, desde que eran chiquititas. Pero no solamente vimos la influencia de su abuela y de su madre, también vimos la influencia que tuvo Pablo en Timoteo, en su hijo espiritual. Fijaros que Pablo le dice, tú has seguido
mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi fe, tú has seguido la longanimidad, tú has seguido mi amor, tú has seguido mi paciencia. Y se lo está diciendo a Timoteo, es decir, Timoteo no solamente se forma con la enseñanza, con el modelo, con el ejemplo de su madre y de su abuela, sino también con la huella, con el ejemplo del propio el apóstol Pablo, en la que él ve todas estas cosas que hemos visto, en la que él ve que Pablo es un ejemplo y Pablo le dice que siga ese ejemplo y que persista en lo que aprendiste, es decir, que permanezca, que perdure, que se mantenga en lo que él ha aprendido. Eso es lo que hemos visto hasta ahora de forma resumida en estas cartas pastorales. Pero mirad lo que dice los versículos 3 al 11 de 1 Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fijaros que aquí en este texto encontramos la primera responsabilidad que Pablo delega en Timoteo. Hay más, después iremos viendo, pero es la primera responsabilidad, la primera encomendación que Pablo le está dando a Timoteo. Y fijaros que en este texto a Pablo se le llama a que haga un papel importante en la iglesia y en la doctrina, que es defender la fe. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que defienda la fe, que se convierta en un defensor de la fe. Timoteo debía de corregir una serie de cosas que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, una serie de cosas que tienen que ver con los falsos maestros. Y fijaros que Pablo dice que los falsos maestros enseñan una doctrina diferente, versículo 3. Nos dice que los falsos maestros prestan atención a las especulaciones y a las cuestiones más que a la edificación, versículo 4. Los falsos maestros tienen discusiones acerca del amor, versículo 5 y 6. Los falsos maestros ponen la ambición y sus ideas personales por encima de la verdad, versículo 7. Y los falsos maestros ponen su propia justicia por encima del evangelio, versículos 8 al 11. Fijaros que Pablo recuerda que le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso. Le dijo en un momento dado a Timoteo: quédate en Éfeso, hace falta que estés en Éfeso, yo me tengo que ir a Macedonia, pero aquí hay una situación irregular, aquí hay un problema grave y me gustaría, Timoteo, que te quedases aquí en esta iglesia. Pablo había estado en la iglesia de Éfeso durante 3 años. Había levantado la iglesia con el equipo misionero, había formado a la iglesia también, y durante 3 años Pablo estuvo enseñando, trabajando, sirviendo, guiando a la iglesia. Y en estos 3 años se formó un grupo de líderes. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo ha estado trabajando con ellos, Pablo se va a despedir de ellos, Pablo se tiene que marchar de allí después de todo ese tiempo que ha estado allí, ha levantado un grupo de líderes en la iglesia y ahora les va a dar su legado, les va a enseñar, les va a dar su herencia, digamos, doctrinales, su herencia espiritual, y les va a dar una serie de consejos a estos ancianos de la iglesia. Fijaros que dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y esto es importante, porque fijaros que este discurso que está dando Pablo aquí a los ancianos, a los líderes espirituales de la iglesia, es un discurso
que es sumamente importante para el gobierno de la Iglesia y sumamente importante para la enseñanza de la Iglesia. Pero déjame deciros tres cosas de este texto que lo podéis leer tranquilamente en vuestra casa, de este discurso de Pablo a los ancianos. En primer lugar, este es el único mensaje dirigido a cristianos que encontramos en el libro de los Hechos. El único mensaje que hay, la única predicación que hay para los cristianos en el libro de los Hechos. Todos los demás mensajes que Pablo da son sermones evangelísticos, predicados a los judíos, a los gentiles, o defensas legales ante el Sanedrín o ante las autoridades romanas y también las autoridades judías. Por lo tanto, es el único mensaje dado a los cristianos. En segundo lugar, este capítulo es importante, este texto es importante porque los líderes a los que se refiere Pablo aquí se les llama ancianos, pero indistintamente también se les llama de dos maneras más. Mira lo que dice en el versículo 28. Versículo 28, en la primera parte del versículo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Fijaros que está hablando de obispos y fijaros que está hablando de apacentar, es decir, de pastorear. Así que fijaros que tenemos un mismo término para describir una misma función, un mismo trabajo, una misma persona. Está hablando de ancianos, está hablando de obispos y está hablando de pastores que están para apacentar. Es interesante que en la versión Dios habla hoy dice: por tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Y en la traducción, la versión traducción al lenguaje actual, dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos lo que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Así que fijaros que aquí y en otras partes también encontramos que estas tres palabras describen a una persona: anciano, pastor, obispos. Es evidente que Pablo está hablando de la misma persona. Un comentarista digamos, de tan fiar y reconocido en gran parte de la iglesia que ya está con el Señor, como John Stott, en su comentario a este texto, John Stott dice: en nuestros días, donde hay tanta confusión acerca de la naturaleza y el propósito del ministerio pastoral, y muchos interrogantes acerca de si los responsables de la iglesia son principalmente trabajadores sociales, psicoterapeutas, educadores, facilitadores o administradores, es importante rehabilitar el noble término de pastor, quienes son los que pastorean a las ovejas de Cristo, llamados a cuidar, alimentar y protegerlas. Esta responsabilidad pastoral que se tiene sobre la iglesia local parece haber sido compartida tanto por los diáconos, aunque en un papel de apoyo, como por aquellos a quienes se llama anciano, término que viene del judaísmo, y obispos, término que viene del contexto griego. Así que fijaros que, hermano, que en este pasaje vemos por una parte que es el único mensaje dirigido a cristianos, por otra parte vemos que habla indistintamente de ancianos, pastores y obispos, y por otra parte este es un texto también importante porque nos está hablando en plural. Nos está hablando en plural. Es decir, el liderazgo bíblico es un liderazgo que tiene que ver con la pluralidad. Y cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de un grupo de personas que son los líderes, los siervos, los obispos, los ancianos, como queramos llamarlos, los que dirigen, los que presiden en la iglesia. La Biblia no contempla un gobierno de una sola persona. Siempre, también con sus excepciones, tampoco vamos ahora con sus excepciones. No es lo mismo una iglesia que lleve un misionero que llega a un sitio y levante una iglesia, y durante un tiempo es normal que esa persona sea el responsable, el líder de esa iglesia, porque no tiene más. Entonces, a una iglesia que lleve un año y medio, no le vas a pedir que tenga un consejo de líderes, es imposible. Pero sí, si esa iglesia sigue adelante y pasan 20 años y sigue estando como un líder solo, ahí hay un problema. La palabra de Dios siempre nos habla de un liderazgo compartido. Después podemos entrar
y entraremos en la terminología y en la forma. Hay iglesias que tienen un gobierno de un pastor y diáconos. Hay iglesias que tienen un gobierno de obispos y diáconos. Hay iglesias que tienen un gobierno solamente de ancianos. Hay iglesias que tienen un gobierno de ancianos y diáconos. Hay iglesias que tienen un solo obispo. Hay iglesias que tienen... Es decir, la forma de gobierno de la iglesia, y todas tienen sus textos bíblicos, ¿eh? O sea, todas tienen sus apoyos bíblicos. Para decirlo, aquí lo importante no es tanto, digamos, cómo lo podemos llamar, sino los requisitos espirituales que tienen esas personas. Esos requisitos espirituales lo marca Pablo tranquilamente y muy bien hecho, tanto en esta carta como en 1 Timoteo como en Tito. Sí, lo importante no es que, aunque es importante, no es tanto la forma, digamos, que le podamos llamar al gobierno de la iglesia, que hay textos para todos, sino que podemos llamar que la gente que esté en el consejo sean gente consagrada, gente integrada, gente que sean un ejemplo para nosotros y que tengan la vocación de servicio y el llamamiento también de Dios. Hay gobiernos, hay iglesias que tienen a pastores remunerados y pastores con un sueldo, porque llega un momento en que esa iglesia entra en una faceta en que necesita a alguien que esté también ahí, digamos, empujando, preparando los estudios, la predicación, porque el resto del consejo no tienen tiempo material, porque están trabajando, tienen sus familias, etcétera. Tienen que liberar a alguien, eso es lo que ocurre en muchos sitios, tienen que liberar a alguien y que también es bíblico para hacerlo, y también Timoteo lo enseña, liberar a alguien para que trabaje lo que conocemos como tiempo completo. Cuando una iglesia llega ya a una dimensión o una situación en que es inevitable, porque el propio consejo, si están trabajando, si son 20, 30 personas, normalmente no hay ningún problema, pero a partir de cierta edad, o sea, a partir de cierto tiempo, de cierta membresía, cierta cantidad, pues a veces es complicado. Por eso fijaros que Pablo está hablando aquí de un gobierno plural y está hablando de la importancia de ese gobierno en cuanto, y lo define bien, ancianos, obispos, pastores, que está hablando de la misma persona. Está dando una serie de instrucciones. Pablo está dando una serie de instrucciones a Timoteo. Esas instrucciones son muy importantes, como he dicho, sería interesante que lo pudieras ver y leer tranquilamente en tu casa. Pero hay una instrucción muy significativa. Mirad lo que dice los versículos 28 al 30 de este capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fijaros lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, la serie de instrucciones que le está dando a los líderes, a los ancianos de esa iglesia, de la iglesia de Éfeso. Lo primero que me llama la atención en este texto es que le dice lo mismo que años después le dice a Timoteo, que lo vimos hace 2 o 3 semanas. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y el orden es: cuídate tú primero, Timoteo, y después cuida la doctrina, enseña la doctrina. No es al revés. No, cuida primero la iglesia y después cuida la doctrina. No, cuídate tú primero y después cuida también la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Aquí está enseñando exactamente lo mismo, está diciendo lo mismo. Mirad por vosotros primero y después por el rebaño. Mirad por vosotros, ancianos de la iglesia, líderes de la iglesia, mirad por vosotros, por vuestra conducta, por vuestra felicidad, por vuestra familia, por vuestra madurez. Mirad por vosotros y después por el rebaño. No miremos el rebaño y descuidemos la familia. No miremos el rebaño y descuidemos nuestra vida individual, nuestra vida como persona. Que a veces ocurre que hay gente que están en el ministerio, se dan al ministerio y sus familias quedan en un segundo, en un tercer, en un cuarto lugar. Eso está mal, eso está mal, eso es pecado. Porque la familia no se puede descuidar, a los hijos no se puede descuidar, a los miembros de la familia hay que estar con ellos y hay que estar atentos. Por lo tanto, tanto
tanto a Timoteo como ahora a los ancianos de la iglesia de Éfeso, le está diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pero primero mirad por vosotros vuestra fe, vuestra sinceridad, vuestra coherencia, vuestra espiritualidad, vuestro amor, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que dice Pablo aquí también, que también lo vimos en su momento con Timoteo, es que Pablo no tiene ningún tipo de duda de quién lo ha puesto. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Os ha puesto. Es decir, para Pablo era impensable pensar que estaban puestos por una política de elecciones, o porque los ancianos se habían ido hablando con gente, o los familiares se habían ido con gente diciendo vota a fulanito, o presta atención a esta persona. Para Pablo, si es que se hacía por votación, porque hay algunos textos donde se hablan de votación, pero hay muchísimos sitios donde no sabemos exactamente cómo se elegía, a lo que también lo veremos, a los líderes espirituales de la iglesia. Fijaros que aquí está diciendo que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Cómo que el Espíritu Santo ha puesto a persona? Si pensamos que los líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia, los responsables del grupo de jóvenes, los responsables del grupo de hombres, mujeres, etcétera, son puestos por el hombre, pues aviados estamos, porque como he dicho multitud de veces, esto se convierte en un club social, en una reunión de amiguetes, de familiares, y se acabó. Partimos de la base. Yo toda mi vida partiendo de esa base, porque creo que es escritural, partimos de la base que es el Espíritu Santo el que pone a la gente. Partimos de la base que es el Espíritu Santo el que aparta a personas para su servicio y para su obra, la obra de Dios. Partimos de la base que Dios es el que llama a misioneros, Dios es el que llama a pastores, Dios es el que llama a hombres y mujeres para alabanza, Dios es el que llama a hombres y mujeres para servirle y trabajar. Todos estamos llamados a su servicio, todos, aquí no hay nadie que se salve. Pero Dios, dentro de ese plan, levanta a personas también para trabajar, para estar tiempo sirviendo y trabajando en diversas áreas también de la iglesia. Pero todos tenemos el mismo llamamiento. El servicio es para todos los creyentes. Aquí no hay escaqueo que valga ni pérdida de tiempo que valga. Aquí es algo que Dios pone. Y aquí lo ponía muy claro también. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y eso se ve, hermanos. Cuando tú ves a una persona servicial, cuando tú ves a una persona que tiene amor por los hermanos, cuando tú ves personas que tienen amor por la palabra de Dios, que son ejemplos en la iglesia, que vienen a la iglesia, que se dan y se ponen a limpiar el suelo, y se ponen a cambiar bombillas, y se ponen y hacen lo que se le dice, tú ves a esa persona y tú ves el ejemplo que tiene, y tú ves el amor que tiene a la gente y el amor que tiene al Señor. Por eso Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el que está poniendo, el que pone y el que quita, es el Espíritu Santo. Si pensáramos que realmente son por votaciones de hombres, o por influencia de hombres, o por propagandas de hombres, que también las hay, pues estamos mal. El liderazgo en la iglesia siempre parte del llamamiento de Dios. Siempre parte de la convicción de Dios a la persona y, por supuesto, de la vocación de servicio también de esa persona. En realidad, lo que la Iglesia hace siempre es reconocer el trabajo de Dios. Lo que la iglesia hace siempre es reconocer lo que uno está haciendo. Si uno está trabajando con los jóvenes y se deja la piel con los jóvenes, la iglesia lo que está viendo es que se está dejando la piel con los jóvenes. Si uno trabaja con los niños y tú lo ves semana tras semana, la iglesia lo que hace es reconocer que esa persona, ese maestro, esa maestra, está trabajando con los niños porque ama a los niños. Y tú reconoces eso, pero eso es una obra de Dios. La iglesia no elige en ese sentido. El que elige siempre es el Señor, es el Espíritu Santo el que aparta. La iglesia lo que hace es reconocer el trabajo que ya se está haciendo por parte de esas personas. Y en este texto vemos también otra cosa importante, y es que Pablo tenía una certeza. Pablo era un hombre de certezas. Yo sé en quién he creído, decía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es un hombre de certeza. Pero aquí tiene una certeza clara, y la certeza que tiene es que después de irse iban a entrar en la iglesia lobos rapaces. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquí Pablo lo que hace es seguir lo que su maestro enseña, lo que hace es seguir lo que Jesús enseña. Él no aporta nada nuevo, es Jesús quien lo dice, pero él lo confirma. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7,
versículo 15. Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo que hace Pablo es exactamente decir lo que su maestro, lo que Jesús también, aquel que amaba, también había enseñado. ¿Por qué tenía Pablo esta convicción? ¿Por qué Pablo tenía esta convicción de que cuando él no estuviese? Hay muchos eruditos que piensan que Pablo está hablando aquí de su partida celestial, no solamente de cuando dejase la iglesia local de Éfeso, la ciudad de Éfeso, sino cuando se reuniera con el Señor en el momento de su muerte, él a lo que se está refiriendo. Da igual que se refiera al momento de su muerte o al momento en que saliese de allí de Éfeso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando él se vaya, se iban a levantar estos lobos rapaces y van a salir. ¿Por qué no salen en el momento en que Pablo está? ¿Por qué no salen en esa situación? Porque Pablo estaba allí. ¿Y por qué escribe esto Pablo? Pues posiblemente Pablo escribe esto porque lo estaba viendo venir. Posiblemente Pablo estaba escribiendo esto porque lo estaba viendo venir. Estaba viendo que había un grupo de personas en la iglesia que estaban ahí con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, y que no se atrevían a salir porque estaba Pablo, porque estaba la autoridad apostólica, porque estaba este hombre. Pero en el momento en que Pablo no estuviese, ellos iban ya a empezar a propagar su doctrina, su enseñanza. Por eso, Pablo, viendo lo que estaba ocurriendo, está diciendo: cuando yo me vaya, van a salir. Ustedes sois los ancianos, vosotros sois los responsables, vosotros sois los líderes espirituales de la iglesia. Tenéis que saber, tenéis que ver que cuando yo me vaya, saldrán lobos rapaces y saldrán hermanos que aparentemente son corderitos, pero que al final lo que harán es un daño terrible. Fijaros que dice que arrastrarán a los creyentes con cosas perversas. La palabra perversa literalmente significa en el griego torcida o distorsionada. Torcida, distorsionada, a propósito. A propósito. O sea, se está enseñando la palabra de forma distorsionada a propósito. Y después, la palabra arrastrar en el griego significa también cortar o dividir dentro de la iglesia. Cortar o dividir dentro de la iglesia. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que al final van a salir una serie de personas con cosas perversas para arrastrar a los creyentes. Van a dividir a la iglesia, van a intentar dividir a la iglesia enseñando cosas torcidas o cosas distorsionadas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Tristemente, lo que Pablo profetizó se cumplió. Al cabo de los años, esta iglesia prácticamente, basta solamente leer 1 y 2 Timoteo para darte cuenta de la situación que se quedó la iglesia. Basta leer la carta de Apocalipsis, la carta a Éfeso que vemos en Apocalipsis 3 para darte cuenta de la situación de la iglesia. Basta saber históricamente que llegó un momento en que la iglesia de Éfeso desapareció por completo. Sin embargo, era una iglesia con un buen grupo de hermanos. Era una iglesia tú lees la carta a los Efesios, era una iglesia buena, importante, con un liderazgo que se había puesto también, que el apóstol Pablo había levantado, que le había enseñado durante 3 días, de día y de noche, a estos ancianos, a estos responsables de la iglesia. Y sin embargo, se produjo lo que estaba diciendo Pablo. Se produjo esta división, estos grupos que entraron en la iglesia, tristemente. Por eso Pablo le ruega a Timoteo que se quedase en Éfeso mientras él estaba en Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, como vemos en el capítulo 1 que hemos leído de 1 Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Esa fue la primera encomendación de Pablo a Timoteo. Pablo, te dejo en Éfeso, yo no puedo estar, estoy en Macedonia, pero te dejo en Éfeso primero para que hagas esto, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, la falsa doctrina es un asunto muy feo. Es un asunto muy feo. La falsa doctrina puede matar la espiritualidad de una iglesia, puede provocar divisiones en la iglesia y podemos ser foco de herejías
en la Iglesia. Una cosa son puntos de vista diferentes en cuestiones que no son salvíficas, y otra cosa es enseñar doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza y con la palabra de Dios. La palabra mandar en el griego es parangelo, y esta palabra es un término fuerte, es un término militar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: da órdenes y mandatos a los falsos maestros para que dejen de enseñar falsas doctrinas. Es decir, da órdenes. Desde que Pablo escribió, desde que deja este legado, esta herencia espiritual a los líderes, a los pastores de la iglesia de Éfeso, desde que Pablo escribió esto hasta que Pablo escribe 1 Timoteo, pasaron entre 8 y 12 años. Entre 8 y 12 años, depende de la fuente que te vayas, entre 8 y 12 años. Es interesante cómo entre 8 y 12 años estos líderes que estaban aquí, estos ancianos, no hicieron su trabajo. No hicieron su trabajo y permitieron la falsa doctrina. Permitieron la falsa enseñanza y permitieron que estos lobos rapaces hiciesen su trabajo en la iglesia. Los líderes tenían que haber prestado atención a lo que Pablo le había enseñado. Los líderes tenían que haber prestado atención a su cometido espiritual. Sin embargo, no lo hicieron, por los motivos que sea, que no sabemos, no lo hicieron. Los líderes habían permitido que la palabra de Dios se corrompiera. Los líderes, estos ancianos, habían corrompido, habían permitido que en el espacio de 8 a 12 años la situación que había en la iglesia era una situación dramática. Hasta tal punto que no se habla en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, no se habla de esos ancianos a los que Pablo había elegido, a los que el Señor había puesto. No se habla de ello. O sea, no sabemos qué ocurrió con ello, pero no se dice nada de ello en señal de que realmente hubo una catástrofe espiritual, por decirlo de alguna forma, en la iglesia de Éfeso, y esos responsables de iglesia no hicieron nada, permitieron que la palabra de Dios se corrompiera. Hermanos y hermanas, una de las funciones del liderazgo, queramos o no queramos, una de las funciones de los líderes de jóvenes, de los líderes de mujeres, de los líderes de los responsables de hombres, de los ancianos, de los diáconos, de los pastores, de los obispos, de todos aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia, una de las funciones es que no se propague la falsa doctrina. Que no se propague la falsa doctrina. Estamos en un mundo muy particular. Esto hace años era impensable, porque no había internet, no había televisión. Entonces la iglesia se nutría de los maestros, de los pastores, de los que tenían don de enseñanza, etc. Hoy en día no. Hoy en día tú entras en teclea, pom, y escuchas 1000 predicaciones que no tienen nada que ver, y 1000 enseñanzas que no tienen nada que ver. Y si no tenemos un discernimiento de la palabra, si no tenemos un conocimiento de la palabra, podemos ser llevados por hombres que ni conocemos, ni sabemos su trasfondo ni su contexto, y nos pueden estar diciendo cosas que nos pueden digamos, marear, y nos pueden hacer incluso perder la doctrina que hemos agarrado y la fe que tenemos. Eso por una parte. Por otra parte, como estamos en un ambiente de tanto aislamiento y de tanta falta de autoridad, y de que cada uno hace lo que quiere y como quiere, y eso ha llegado a la iglesia, pues también, o alguien te puede decirte, mira, bueno, esa es tu enseñanza, pero yo tengo la mía, y tú a eso qué haces. Ese es tu concepto, pero yo tengo el mío. Esa es tu doctrina, pero yo tengo... Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, es imposible moverse, es imposible andar, es imposible llegar a un acuerdo, porque ¿qué acuerdo se puede llegar? Es como si yo engaño a mi mujer, pero ¿qué? Yo amo a la persona que engaño. ¿A eso qué haces tú? O sea, si no lo ve como pecado, ¿qué haces con esa persona? Por lo tanto, fijaros que una de las responsabilidades que tiene la iglesia, que tiene toda la iglesia, y tienen también los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, los ancianos y obispos de la iglesia, es que la palabra de Dios no se distorsione, que la palabra de Dios no se corrompa, y que la palabra de Dios realmente sea lo que siempre es, la palabra que cauteriza, que habla, que enseña y que nos enseña el modelo, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Algunos textos son muy claros en este sentido. Mirad lo que dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17.
Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Estamos hablando de una iglesia que Pablo había estado allí, que se había formado. Y Pablo está diciendo a esta iglesia de Corinto, no a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia de Corinto está diciendo, no somos como muchos que están entre vosotros que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, ya había gente en el tiempo de Pablo que estaban falsificando la palabra de Dios, que estaban enseñando cosas que no eran correctas, cosas que no tenían que ver con la enseñanza bíblica, sino que eran cosas de ellos. La palabra medrar significa subir. Subir en reconocimiento, en méritos, subir peldaños. Lo que pasa es que estas personas estaban medrando, estaban subiendo en la opinión de ciertas personas, falsificando la palabra de Dios. Estaban falsificando y al contrario de que mucha gente podía pensar están haciendo mal, era como si tuviesen un buen estatus, era como si la gente tuviese, y sin embargo estaban falsificando y enseñando mal la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, nosotros, mi equipo misionero y yo, con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No hablamos para medrar y no hablamos para falsificar la palabra de Dios. En Gálatas, otro texto que es importantísimo, Gálatas en el capítulo 1, versículo 6 al 9, dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, dice, estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fijaros que en 3 ocasiones Pablo está hablando de seguir un evangelio diferente. Versículo 6, versículo 8 y versículo 9. En 3 ocasiones, en ese texto tan pequeñito, está diciendo a los hermanos en Gálatas que estoy maravillado. He estado con vosotros, he estado enseñando y ahora me entero, estoy sorprendido de que os habéis apartado, que estáis permitiendo la enseñanza de este grupo de judaizantes que se han introducido en la iglesia y lo estáis permitiendo. Y estáis siguiendo un evangelio diferente. Y Pablo tiene una autoridad, dice algo tremendo, y es, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Yo estoy aquí, estoy en el siglo XXI, Pablo me escribe esto a mí, o escribe esto a la iglesia, yo leo esto y digo, bueno, esa es la opinión de Pablo. Esa es la opinión de Pablo. Pero Pablo está diciendo, si alguno dice o enseña otra cosa que lo que nosotros hemos recibido y os hemos enseñado, sea anatema. ¿Qué seguro tiene que estar Pablo de eso? ¿Qué seguro tiene que tener Pablo de la autoridad que tenía y de la doctrina que él estaba enseñando? Y el último versículo que quiero comentaros, lo encontramos en Hebreo, en el capítulo 13, versículo 9. Hebreos, capítulo 13, versículo 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el autor de Hebreos está diciendo una verdad, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con bocadillos, no con sándwich, no con viandas, no con cosas livianas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Hay gente que se ocupa de estas cosas? Sí. ¿Hay gente en las iglesias que se ocupan de estas cosas? Sí. ¿Hay gente que se ocupan de descubrir las cosas? Sí. Pero una cosa es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, pues porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia.
Hermanos y hermanas, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tu primera encomendación, tu primer trabajo, lo primero que vas a hacer en la iglesia de Éfeso es poner orden, y es decirle y tener la autoridad y mandar a los que están enseñando falsas doctrinas, falsa enseñanza, que dejen de hacerla. Fijaros que Pablo le dice a Timoteo que mandaras a algunos. Por lo visto no había mucha gente enseñando falsa doctrina, pero basta que haya unos pocos para que la levadura sea mala. Basta que haya unos pocos para que se leude toda la masa. Basta que haya unos pocos, si no hay un conocimiento del resto de la palabra, si no hay un reconocimiento del resto de la iglesia, si no hay un conocimiento profundo de la palabra de Dios, basta con que haya unos pocos para que se produzca un malestar y una enseñanza antibíblica. Basta con que haya unos pocos. Por eso es importante, hermanos, que tengamos un conocimiento de la palabra. Por eso es importante que cuando, en el momento en que haya conferencias sobre la palabra, que vayamos. Que haya enseñanzas sobre la palabra, que vayamos. Que haya estudios sobre la palabra, que vayamos. Por eso es importante que tú dediques horas en tu estudio personal a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por favor, no vivas solamente de las predicaciones. Por favor, no vivas solamente de los estudios de mujeres o de hombres. Por favor, no vivas solamente de los estudios de los miércoles. No vivas solamente del estudio dedica horas tú. Dedica horas a estudiar la palabra. Dedica horas a profundizar la palabra. Dedica horas a alimentarte de la palabra de Dios. Porque es la única garantía que tenemos, y más en los tiempos que vivimos, con tanta enseñanza, con tanta gente, con tanta variedad, la única garantía que tenemos de estar cimentados en la palabra y en la doctrina. Y Pablo está hablando de la doctrina. Está hablando y le está dando seguridad, y le está diciendo, enseña a otros que no enseñen falsas doctrinas. Los líderes de la iglesia, pastores, ancianos, obispos, como queramos llamarlo, diáconos, guías, los que presiden, como queramos llamarlo, me da igual. Entre sus responsabilidades está detectar las falsas doctrinas. En los 36 años que llevo aquí como pastor, os tengo que decir, y hay gente que están en el liderazgo que también lo saben, y hay gente que lo saben, en esta iglesia ha habido gente con falsas doctrinas, sí. Y ha habido gente que han intentado enseñar cosas diversas, sí. Y lo seguirán haciendo hasta que el Señor venga, sí, pero no aquí en Utrera, en todas partes. Tenemos que tener un conocimiento de la palabra, y tenemos que discernir la palabra, y tenemos que entender realmente lo que dice la Escritura, porque a veces, de buena manera, de buena forma, pues se nos puede decir, se nos puede guiar, se nos puede enseñar cosas que realmente no tienen la verdad de la palabra de Dios. Y para eso, los líderes de la iglesia, los siervos, los que gobiernan la iglesia, tienen que detectar las falsas doctrinas. Para detectar las falsas doctrinas tienen que estar en una buena relación con Dios y conocer bien la palabra. Estoy diciendo falsas doctrinas, no estoy hablando de interpretaciones diferentes. Hay interpretaciones en 1000 cosas que, como he dicho al principio, que no son importantes. Pero hay cosas que sí son muy importantes, y cosas que merece la pena luchar, como por ejemplo la inspiración de la Biblia, como por ejemplo la divinidad de Cristo, como por ejemplo la salvación por la fe, como por ejemplo la importancia de la iglesia. Hay una serie de cosas, y después yo puedo pensar que esto pasa de otra manera, y tú pues sí, porque al fin y al cabo nos vamos a ver en el cielo. Pero hay cosas que no podemos movernos. Hay cosas que son muy claras, y tenemos que los líderes, los responsables de la iglesia, tienen que detectar esas falsas, que a veces parecen inicuas, parecen inofensivas por su propia naturaleza, pero son destructivas y son malas. Así que fijaros, primer encargo que le da Pablo a Timoteo: que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Por qué necesitamos gente en la iglesia, líderes en la iglesia? ¿Por qué necesitamos siervos en la iglesia que enseñen? ¿Por qué necesitamos hombres y mujeres que estén ahí? Aparte que es algo muy claro en la Escritura. Porque una de las funciones que tienen, hay más, pero una de las funciones que tienen esos responsables de iglesia, una de las funciones que tienen es preservar la doctrina, cuidar la doctrina, amar la doctrina.
y detectar cuando hay falsos profetas, lobos rapaces que están enseñando cosas que no tienen que ver con la doctrina, y se puede dividir o romper una iglesia. Por eso es importante los hombres y mujeres que en los próximos años nos puedan dirigir también en la iglesia. Y es responsabilidad de todos, conocer la palabra de Dios. Amén. Terminamos. Si alguno quiere orar.